buenos días. El día de hoy les voy a presentar la clase de metabolismo y enzimas. Primero que todo, voy a empezar explicándoles qué es el metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en el interior de la célula o de un organismo. Estas son necesarias para mantener la vida. Estas reacciones permiten obtener energía, van a permitir construir moléculas necesarias para el metabolismo celular, van a permitir eliminar los desechos celulares y renovar estructuras celulares. ¿Qué tipos de metabolismo existen? En este momento existen dos tipos o dos grandes grupos de metabolismo, que es el catabolismo y el anabolismo. Bueno, para continuar también les quiero comentar cómo funciona el catabolismo y anabolismo. Principalmente el catabolismo es utilizar una molécula grande. Esta molécula grande la vamos a descomponer en varias moléculas pequeñas, las cuales vamos a descomponer para producir energía. También les voy a hablar sobre el anabolismo. El anabolismo sería lo contrario a esto. Vamos a utilizar moléculas pequeñas. Estas moléculas pequeñas las vamos a unir formando una molécula más grande, puede ser para almacenamiento de energía. Ahora les voy a explicar cómo funciona este catabolismo. En el catabolismo se libera energía que se almacena principalmente en forma de ATP, que el ATP vendría siendo, como ustedes ya saben, trifosfato diadenosina. En este caso les traigo un ejemplo que va a ser la digestión, que vamos a utilizar en la digestión para poder descomponer proteínas. En este caso, utilizando lo que es la pepsina y la tripsina, vamos a descomponer una proteína de gran tamaño en pequeños péptidos que luego vamos a descomponer en aminoácidos. De esta manera vamos a poder utilizar estas proteínas para la obtención de energía. En este caso, este es un método que podemos utilizar para la producción de energía, desaminando este aminoácido, permitiéndonos la generación de ATP con lo restante del aminoácido. Listo. Ahora les voy a explicar un poco del anabolismo. En el anabolismo, como les expliqué anteriormente, es lo contrario. Se va a requerir, bueno, primero que todo vamos a requerir energía que se obtiene de los procesos catabólicos para poder hacer el anabolismo. El anabolismo se basa principalmente en utilizar moléculas pequeñas para la producción de una molécula más grande. En este caso, el ejemplo que les traigo es la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos. Vendría siendo exactamente lo mismo que lo vimos anteriormente, pero viceversa. Entonces vamos a utilizar un aminoácido para formar un péptido para formar una proteína. De esta manera vamos a poder formar moléculas más grandes a partir de moléculas pequeñas. Otro ejemplo, por ejemplo, podría ser la formación de triglicéridos a partir de ácidos grasos y glicerol. Listo, ahora que tenemos un poco más de conocimiento acerca de los tipos de metabolismo, les voy a explicar los factores que intervienen en este. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de los sustratos. Un sustrato es una molécula específica sobre la cual actúa una enzima durante una reacción bioquímica. La interacción entre enzima y el sustrato es fundamental para la catálisis enzimática y da lugar a uno o más proteínas. En este caso, esto es un poco de teoría, pero más adelante les voy a explicar exactamente cómo funciona lo que es el sustrato eh, y los demás componentes de la enzima. Factores que intervienen. Otro factor que interviene en este caso son las enzimas. Son catalizadores biológicos, en su mayoría son proteínas, que aceleran reacciones químicas sin consumirse en el proceso. Tienen beneficios que son o tienen cualidades que son su alta especificidad, reducen la energía de activación, actividad regulada, no se consumen, eficiencia muy alta y estructura proteica. Bueno, en este caso cuando hablo de alta especificidad, me refiero a que simplemente va a ser equivalente a un tipo de sustrato. Por ejemplo, imaginen que tenemos un pequeño Pac-Man, que este Pac-Man vendría siendo nuestra enzima. Y luego imaginen que tenemos un pequeño trozo de pizza. En este caso, nuestra pizza vendría nuestro sustrato. Entonces, este sustrato específico va a ser, o bueno, si este sustrato específico va a caber únicamente en la boca de nuestro Pac-Man. Entonces va a ser muy específico para este específico sustrato.
reducen la energía de activación. Digamos, si una reacción consume una gran cantidad de energía, por ejemplo, en el eje Y tenemos la energía de activación necesaria y en el eje X tenemos el tiempo. Entonces, si generalmente una reacción necesita llegar hasta este punto para obtener la energía necesaria para que ocurra la reacción, utilizando una enzima podríamos decir que simplemente necesitaríamos la mitad. Entonces, en este caso se reduce la energía de activación, lo cual favorece los procesos metabólicos. Otro punto a tener en cuenta es la actividad regulada. Esto quiere decir que no va a mantenerse activa la enzima en todo momento, sino dependiendo las necesidades del organismo y dependiendo ciertas señales, esta actividad puede ser regulada en ciertos puntos para producir solamente lo necesario. Bueno, otra cualidad que tienen estas enzimas es que no se consumen. Entonces, esta puede trabajar con este sustrato, liberar el sustrato de una manera diferente, digamos, modificar el sustrato para poderlo utilizar y esta enzima va a quedar exactamente igual, lo cual le va a permitir continuar trabajando o continuar utilizando otros sustratos para su modificación. Bueno, también son muy eficientes. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, si tenemos hartísimas pizzas, este Pac-Man tiene muchas pizzas por comer, entonces lo que quiere decir, este Pac-Man va a trabajar muy eficientemente para poder modificar todas estas pizzas y poder utilizarlas para la producción de energía. Y estructura proteica, como les comenté anteriormente, en su mayoría son proteínas. Bueno, para poder continuar con un poco más de tecnicismos, me gustaría explicarles unos conceptos claves para que puedan entender un poco mejor este tema. En una enzima podemos encontrar sitios activos o el sitio activo, que es la región de la enzima donde se une el sustrato. Complejo enzima-sustrato es simplemente la unión temporal donde ocurre la reacción, o sea, la unión de la enzima y la unión del sustrato. Producto es el resultado final de la enzima. Una vez el Pac-Man consume lo que es el sustrato, este no libera una pizza igual a la anterior, sino va a liberar un producto un poco diferente al inicio. Y el cofactor, en este caso el cofactor, hagan de cuenta que es, por ejemplo, un pequeño espacio dentro de nuestro Pac-Man en el cual se puede unir un pequeño ion y va a regular la producción de productos. Entonces, si por ejemplo este pequeño cofactor se une acá, va a regular o va a disminuir la cantidad de productos que se van a formar. Listo. Ahora que comprenden estos conceptos claves, les voy a explicar las partes de la enzima. En este caso, bueno, tenemos una enzima, como pueden ver en este dibujo. En esta enzima tenemos lo que es el sitio activo. Acá recuerden que es donde se va a unir nuestro sustrato. Tenemos nuestro sitio alostérico. En este sitio alostérico es donde se va a unir nuestro cofactor para poder regular la producción del producto. Y tenemos nuestro sustrato. Y nuestro sustrato, como les indiqué anteriormente, es donde lo que se va a unir a nuestro sitio activo, es lo que vamos a modificar y nos va a formar un producto. Y listo. Ya les he explicado más o menos cómo funciona esto, pero se los quiero explicar un poco más gráfico. En este caso, como ustedes ya saben, esta vendría siendo nuestra enzima, este vendría siendo nuestro sustrato. Nuestra enzima tiene un espacio exactamente modificado que va a permitir la unión de este sustrato con un nivel de especificidad bastante alto. Entonces, una vez se une a nuestro sitio activo, la enzima empieza a trabajar con el sustrato. Este es lo que vamos a conocer como complejo enzima-sustrato. Y una vez nuestra enzima trabaja sobre el sustrato y lo modifica, nos va a liberar dos productos diferentes. Y la enzima va a continuar exactamente igual, ella no va a ser modificada. Lo único que vamos a modificar van a ser nuestros sustratos, dándonos unos productos diferentes. Ahora que comprendemos cómo funcionan nuestras enzimas, les voy a hablar de los diferentes tipos de enzimas que tenemos. En este caso tenemos 6 tipos de enzimas. Como les comenté anteriormente, cada una tiene una especificidad específica y por lo tanto pueden tener, digamos, funciones diferentes. Vamos a empezar con lo que son las oxidorreductasas. ¿Qué son las oxidorreductasas? Son enzimas que catalizan reacciones de oxidorreducción
que son prácticamente transferencia de electrones o átomos de hidrógeno. Por ejemplo, les traigo un ejemplo de esta enzima, de lo que puede hacer. Hace lo que es la reacción lactato deshidrogenasa. Entonces, lo que hace es convertir el lactato, que es esta molécula que podemos ver acá, en piruvato, que vendría siendo esta molécula que tenemos acá durante la respiración celular. En este caso lo que hace es transferencia de electrones. Podemos ver que estos dos hidrógenos que se encuentran en esta parte se separan de lo que es la molécula de lactato y por medio de otra molécula que vamos a utilizar que se llama NAD+. Esta molécula de NAD+ consume un hidrógeno de estos y el otro hidrógeno que nos sobra lo va a liberar. Entonces lo que nos va a hacer es, por medio de esta molécula de lactato, del NAD+, va a producir una molécula de piruvato y va a producir NADH y un ion hidrógeno. ¿Listo? Ahora vamos con la siguiente, que es la transferasa. Y listo. ¿Cómo funciona la transferasa? En este caso, ¿qué es lo que hacen? Transfieren grupos funcionales, como por ejemplo los grupos fosfato, metilos o acetilos, de una molécula a otra molécula. Por ejemplo, en este caso les traigo el ejemplo de lo que es la hexoquinasa. Esta transfiere un grupo fosfato desde el ATP a la glucosa, formando glucosa 6-fosfato. Este es un proceso de la glucólisis. Bueno, entonces gráficamente, ¿qué es lo que sucede? Tenemos nuestra molécula de glucosa, que vendría siendo esta, y tenemos nuestra molécula de ATP, que vendría siendo adenosina trifosfato. Entonces, una vez esta reacción ocurre, lo que hace es tomar esta molécula de fosfato y pasársela a nuestra molécula de glucosa. Entonces, esto lo que nos da vendría siendo glucosa 6-fosfato y ADP, que ADP vendría siendo adenosina difosfato. Listo. Y ahora continuemos con el siguiente. Nuestra tercera enzima vendría siendo la hidrolasa. ¿Esto cómo funciona? Entonces tenemos nuestra hidrolasa. ¿Qué es lo que hacen nuestras hidrolasas? Rompen enlaces mediante la adición de agua. Esto vendría siendo hidrólisis. Por ejemplo, traigo el ejemplo nuevamente de la pepsina, que es lo que estamos viendo al principio. Es un ejemplo de catabolismo. Utilizando la pepsina rompemos enlaces peptídicos en nuestras proteínas durante la digestión en el estómago. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos nuestra proteína, a esta le agregamos agua. El agua la pepsina y el agua nos van a ayudar a romper los enlaces peptídicos y nos van a dar pequeños péptidos de nuestra proteína. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, nuestro péptido número 1, que lo vamos a llamar R1, nuestro enlace peptídico y nuestro péptido número 2. Este complejo o toda esta unión va a ser nuestra proteína. Tenemos el agua, entonces por medio de la enzima pepsina vamos a romper este enlace. Entonces cuando rompemos el enlace peptídico nos va a dar lo que es nuestro péptido número 1, R1, nos va a dar un grupo carboxilo unido a nuestro péptido número 1 y por otro lado nos va a dar nuestro péptido número 2 y un grupo amino unido a nuestro péptido número 2. De esta manera podemos romper nuestras proteínas y nos van a dar uniones más pequeñas. Listo. Ahora vamos a ver nuestro siguiente ejemplo. Vamos a ver las liasas. ¿Cómo funcionan las liasas? Las liasas lo que hacen es romper enlaces sin la necesidad de agua ni oxidación. En el ejemplo anterior necesitábamos agua. En este no vamos a necesitar agua y no va a ocurrir ningún proceso de oxidación. Se van a formar dobles enlaces o estructuras cíclicas. Bueno, en este ejemplo vamos a utilizar lo que es el piruvato descarboxilasa. ¿Qué es lo que hace este piruvato descarboxilasa? Convierte piruvato en acetaldehído y CO2. Esto es fermentación alcohólica. Ustedes ya han visto que cuando, por ejemplo, ustedes ponen a fermentar algún tipo de bebida alcohólica, pongamos de ejemplo masato, siempre dicen que tienen que dejarlo levemente destapado para que este libere el CO2 que hacen nuestras moléculas de Saccharomyces cerevisiae y no vaya a estallar la botella, ya que digamos si lo dejan muy cerrado, lo que hace nuestro hongo de Saccharomyces va a ser liberar CO2 y puede estallar la botella ya por medio de la fermentación. Entonces, en este caso tenemos lo que es piruvato, que vendría siendo esta molécula que tenemos acá. Esta molécula nos va a dar acetaldehído
y CO2. Esto lo hacemos gracias a nuestra enzima piruvato descarboxilasa. Entonces, en este caso lo que hacemos o lo que va a suceder va a ser que vamos a perder este CO2 de acá, este lo vamos a liberar y vamos a perder y vamos a agregar, qué pena, un hidrógeno a nuestra molécula para poderle dar estabilidad. De esta manera, sin necesidad, digamos, de algún de medios de oxidación o, por ejemplo, agua, vamos a poder romper esta molécula. Y listo. Ahora vamos con el siguiente. Listo, vamos a ver lo que son las isomerasas. ¿Qué es lo que hacen? Es una reorganización de átomos dentro de una molécula. Esto lo que hace es cambiar la estructura, pero no la forma molecular. Lo que quiere decir que nuestra molécula, por ejemplo, si tenía 10 átomos de carbono, va a continuar con los mismos 10 átomos de carbono, pero pueden estar organizados de diferente manera. Bueno, y para este ejemplo les traje lo que es la fosfoglucosa isomerasa. ¿De qué trata esto? Entonces convertimos la glucosa 6-fosfato. Anteriormente ya habíamos visto cómo formábamos la glucosa 6-fosfato por medio de la transferasa. Utilizábamos una molécula de ATP que le transfería el grupo fosfato a una molécula de glucosa, dándonos glucosa 6-fosfato y ADP. En este caso, bueno, utilizamos esta misma molécula, la glucosa 6-fosfato, y la vamos a convertir en fructosa 6-fosfato. ¿Cómo sucede esto? Entonces, bueno, acá podemos ver, por ejemplo, tenemos nuestra molécula de glucosa y nuestra molécula de fructosa. En este caso, pues tienen la misma forma molecular, la misma fórmula molecular. Por ejemplo, 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno más nuestra molécula de fosfato. Bueno, acá les traigo de manera más gráfica el ejemplo. Por ejemplo, en este caso tenemos un hexano y nos va a dar un pentano para la producción de fructosa. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió acá? Tenemos este OH se nos va a transferir a esta parte con este átomo de carbono, lo cual nos va a cambiar, digamos, la fórmula molecular, la estructura molecular, dándonos de un hexano a un pentano, pero va a contener exactamente la misma cantidad de átomos. Y listo, ahora vamos a pasar con el siguiente. Ahora vamos a hablar de nuestras ligasas o sintetasas. Las ligasas unen dos moléculas grandes usando energía del ATP. Entonces, en este ejemplo vamos a utilizar lo que es ATP o energía para que estas dos moléculas se puedan unir. Esta ya sería una reacción anabolismo. Bueno, y en este ejemplo, ¿qué es lo que les vamos a ver? Vamos a ver la ADN ligasa. ¿Qué es lo que hace la ADN ligasa? Une fragmentos de ADN durante la replicación y reparación del ADN utilizando ATP. Como es una reacción de anabolismo, vamos a tener que utilizar ATP para que pueda funcionar. Entonces, en este ejemplo traemos lo que es una molécula de ADN, que la vamos a llamar ADNA, la cual está unida a un grupo OH, y una molécula de ADNB unida a un grupo fosfato, más el ATP. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es unir la molécula de ADNA al grupo fosfato, que ya estaba anteriormente unida al ADNB, lo cual nos va a unir las dos cadenas de ADN o los dos fragmentos de ADN y nos va a dar como desecho AMP y ADP. En este caso, pues recuerden que teníamos una molécula de ATP, entonces nos va a dar también ADP, que es adenosina difosfato y adenosina monofosfato. Y listo. En este caso esas vendrían siendo nuestras 6 enzimas. Espero que las hayan entendido. Si tienen alguna duda al respecto, no duden en preguntar. Ahora vamos a continuar con cinética enzimática. En este caso, cinética enzimática, ¿qué es? La cinética enzimática es el estudio de la velocidad a la que ocurre una reacción catalizada por enzimas y cómo esta velocidad cambia en función de variables como la concentración del sustrato, enzimas, pH, temperatura y entre otros. Como les expliqué anteriormente, pues las enzimas lo que hacen es aumentar la velocidad de reacción. Por ejemplo, si se requería esta velocidad, esta cantidad de energía, podría resolverse
con una enzima que va a consumir menos energía, pero las enzimas también van a tener otra función que va a ser reducir el tiempo en el que trabajan. Digamos, como habíamos dicho, este es el tiempo y esto es la cantidad de energía necesaria. Entonces, si requiere esta cantidad de energía y esta cantidad de tiempo sin utilizar la enzima, utilizando la enzima no solo va a requerir esta cantidad de energía, digamos va a consumir menos energía, sino también lo va a hacer en un periodo de tiempo mucho más corto. Listo. Teniendo esto claro, vamos a ver ahora la cinética enzimática. ¿Para qué sirve? ¿Qué funciones nosotros le damos? La cinética enzimática determina la eficiencia de una enzima para transformar sustratos en productos. Como les dije, pues digamos, qué tan eficiente es, cuánto energía va a consumir y en cuánto tiempo lo va a hacer. Evalúa inhibidores en fármacos como un medicamento para una enzima patógena. En este caso, pues vamos a utilizar, por ejemplo, lo que es sitio alostérico de nuestra enzima para poder, digamos, inhibir o reducir la producción de esta enzima. De esta manera podemos generar tratamientos médicos. Bueno, ¿por qué es importante la cinética enzimática? Nos permite cuantificar de manera ya numérica la actividad de esta enzima, nos ayuda a entender mecanismos catalíticos, es fundamental para trastornos metabólicos y desarrollar terapias enzimáticas, ya digamos por medio del sitio alostérico, inhibiendo el sitio alostérico o inhibiendo directamente el sitio activo de nuestra enzima. Generalmente lo utilizamos en ingeniería enzimática, producción industrial y diseño de biosensores. Como les indiqué anteriormente, pues es un muy buen método para la producción de fármacos, ya que nos va a ayudar a detener enzimas patógenas que podrían causar enfermedades o dolencias. Listo. Ahora vamos a hablar sobre la ley de Michaelis-Menten. Ok, esta ley describe matemáticamente cómo cambia la velocidad de una reacción enzimática al variar la concentración de sustrato. Entonces, esta vendría siendo la ecuación. Vemos que esta vendría siendo la velocidad inicial, esta es la velocidad máxima cuando la enzima está saturada de sustrato, lo que quiere decir, por ejemplo, esta es nuestra enzima y está saturada de pixas. Entonces, cuando está muy saturada es cuando tomamos esta medida. Concentración del sustrato vendría siendo nuestra S, o sea, la saturación de nuestra enzima. Y la Km es la constante de Michaelis, que vendría siendo la velocidad máxima de nuestra enzima dividido por 2. Y listo. Ahora, como les comenté anteriormente, tenemos control enzimático. ¿Qué es el control enzimático? Es cuando inhibimos la producción de esta enzima. Lo podemos hacer de dos maneras. Primero que todo les voy a explicar la manera reversible y hay otra manera que es la irreversible. Bueno, en este caso, entonces, en la manera reversible número 1 o la A, vamos a tener inhibición competitiva. En este caso, el inhibidor compite con el sustrato por el sitio activo. Entonces tenemos nuestra enzima, tenemos este vendría siendo nuestro sustrato y este vendría siendo nuestro inhibidor. Entonces los dos van a competir por el sitio activo, que vendría siendo este sitio de nuestra enzima. Si se une primero el sustrato, pues va a continuar con su producción. Pero si se une primero el inhibidor, va a detener la inhibición de la enzima de manera momentánea. Lo que quiere decir, por ejemplo, se va a unir el inhibidor acá, pero después de cierto periodo de tiempo, el inhibidor se va a separar y va a permitir que la enzima continúe utilizando sustrato. El inhibidor se va a parecer estructuralmente al sustrato, como podemos ver en nuestro ejemplo, y puede ser superada aumentando la concentración de sustrato. Entonces, por ejemplo, si tenemos más cantidad de sustratos, es mucho más probable que se una primero un sustrato a que se una nuestro inhibidor. Listo. Como nuestro control enzimático reversible número 2, vamos a ver una inhibición no competitiva. En nuestra inhibición no competitiva, el inhibidor se une a un sitio diferente al sitio activo, como les comenté anteriormente, nuestro sitio alostérico. Tenemos nuestra enzima con su sitio alostérico en esta parte. Tenemos
harta cantidad de sustrato, por ejemplo, pongámosle 3 sustratos, y tenemos un ion que se nos va a unir a nuestro sitio alostérico. En este caso, al momento en que se une a nuestro sitio alostérico, esta enzima va a disminuir la producción de producto y por ende no va a utilizar mucho sustrato. Esa puede ser una función. O nuestro ion puede, por ejemplo, inhibir totalmente la función de esta enzima, incluso si el sustrato está unido. Lo que quiere decir que así es el sustrato esté unido acá, si nuestro ion está unido, eh, la producción se va a detener. Entonces se une a un sitio diferente a nuestro sitio activo, nuestro sitio alostérico, que es el que vemos acá. Cambia la forma de la enzima impidiendo su función. Cuando se une acá, pues ya no tendría este huequito, sino va a quedar totalmente unida. Impide su función incluso cuando el sustrato está unido y no depende de la concentración de sustrato. Entonces podemos tener una gran cantidad de sustrato como solo uno y va a ser la misma reacción. Este o va a detener o va a disminuir la cantidad o la producción de producto. Listo. Y ahora les voy a hablar sobre la número C o la tercera, la inhibición acompetitiva. En este caso, no es competitiva. Tenemos, por ejemplo, nuestra enzima acá. Tenemos nuestro sustrato que está una vez unido. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Nuestro inhibidor se va a unir a nuestro sitio alostérico solo cuando el sustrato está unido a nuestra enzima, lo que nos va a formar un complejo enzima, sustrato y inhibidor. Todos juntos van a formar un complejo inactivo. De esta manera no queda funcional para nada, solo cuando están los tres unidos. Este nunca se va a unir si, por ejemplo, la enzima no tiene su sustrato todavía unido. Solo se va a unir cuando tiene la enzima unida a su sustrato. Este es uno bastante importante y bastante complejo, por eso se los dejo en rojo. Ahora vamos a ver el control enzimático irreversible. Este va a ser el número 1. El inhibidor se une de manera covalente o muy fuerte al sitio activo de la enzima. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestro inhibidor se va a unir a nuestro sitio, ok, qué pena. Nuestro inhibidor se va a unir a nuestro sitio activo de la enzima. En este caso no vendría siendo al sitio alostérico, sino vendría siendo a nuestro sitio activo. Entonces acá tenemos nuestro inhibidor y acá tenemos nuestro sustrato. El inhibidor se va a unir acá de manera permanente. No lo vamos a poder separar en ningún momento y por ende va a inactivar esta enzima totalmente. Provoca inactivación permanente de la enzima y solo se puede recuperar esta enzima con la síntesis de una nueva enzima. Entonces, una vez se hace este tipo de inhibición irreversible, la enzima no vuelve a quedar funcional en ningún momento. ¿Listo? Ahora les quiero hablar sobre las aplicaciones y relevancias de las enzimas. Las enzimas son esenciales para la vida porque permiten pues, reacciones vitales para que ocurran a temperaturas corporales normales, no a temperaturas muy elevadas ni nada por el estilo. Son utilizadas en la industria farmacéutica, alimentaria y biotecnológica. En este caso, pues generalmente para inhibir enzimas patógenas, impedir que éstas, digamos, continúen produciendo productos y de esta manera calmar ciertas enfermedades. La disfunción de enzimas puede estar relacionada con enfermedades metabólicas que las vamos a ver más adelante. Bueno, y ahora les voy a mostrar un ejemplo gráfico de cómo funciona esto. Entonces tenemos nuestro sitio activo, acá tenemos nuestro sustrato. Como les comenté anteriormente, se une nuestro sustrato a nuestra enzima y nos va a producir un producto totalmente diferente al sustrato inicial. Cuando existe una inhibición competitiva, se nos une el sustrato o se nos une el inhibidor. Entonces, en este caso, la idea es que se nos una primero el inhibidor para que de esta manera el sustrato nunca se pueda unir. O la no competitiva, que es cuando tenemos un inhibidor que se nos une a un sitio alostérico. Entonces se puede unir el sustrato, se nos puede unir el sustrato a nuestro sitio activo, pero de igual manera o va a disminuir la producción o va a detener la producción. Listo. Ya con un poco más claro este tema de las enzimas,
y la inhibición, vamos a pasar a ver los organelos celulares encargados del metabolismo. En este caso, pues tenemos organelos celulares tanto en plantas como en animales. Para los animales tenemos mitocondrias, peroxisomas. Para las plantas tenemos cloroplastos y lisosomas. Bueno, ¿qué son los cloroplastos? Los cloroplastos son orgánulos subcelulares presentes en las células de las plantas y algas. Son responsables de la fotosíntesis. Estos orgánulos contienen clorofila y un pigmento que capta la energía luminosa del sol y realizan la conversión de la energía lumínica en energía química almacenada en azúcares. Estos generalmente, pues como lo podemos ver acá, se encuentran en las células de las plantas y les van a permitir hacer la fotosíntesis. Los cloroplastos, como las mitocondrias, tienen doble membrana de ADN propio, o sea, tienen su ADN propio diferente al que está presente en el núcleo de las células. Realizan la fotosíntesis capturando energía solar para sintetizar compuestos orgánicos. Unas funciones más específicas de los cloroplastos vendrían siendo el flujo de electrones. Los fotosistemas 1 y 2 trabajan esencialmente para excitar electrones usando luz solar, lo cual genera NADPH y ATP. Tienen un flujo cíclico. En ciertas condiciones los electrones pueden reciclarse para continuar produciendo ATP sin necesidad de generar NADPH. Y bueno, su síntesis de ATP, igual que en las mitocondrias, se puede utilizar el gradiente de protones para impulsar la ATP sintasas. Bueno, en este caso pues eso sería más o menos, o eso sería todo lo que les quería explicar sobre los cloroplastos. Vamos a pasar con nuestro tema principal, que vendrían siendo las mitocondrias. Las mitocondrias son los organelos esenciales para la producción de energía celular. Mediante la fosforilación oxidativa, poseen doble membrana y una estructura altamente especializada. Entonces, estas ya son presentes en las células animales, como podemos ver acá. Y como les comenté, tienen su matriz, tienen crestas. Las crestas varían, no todas las crestas son iguales para todas las células. Tienen su membrana interna y tienen una membrana externa y su espacio intermembranal. Cada uno tiene funciones diferentes que ya se las voy a explicar. Bueno, características de las mitocondrias. Genoma mitocondrial, al igual que los cloroplastos, contienen su propio ADN circular, heredado maternalmente, y codifican algunas de sus proteínas. O sea, es totalmente diferente al ADN que encontramos en el núcleo. Y adicional a esto, es de manera circular como el de las bacterias. Formación e internalización de proteínas. Muchas proteínas mitocondriales son codificadas por el núcleo y posteriormente importadas mediante complejos proteicos especializados. Existen los casos en los que, por ejemplo, necesitamos proteínas que no tienen nuestras mitocondrias. Entonces el núcleo produce las mitocondrias y mediante ciertos complejos proteicos se transportan estas proteínas a nuestras mitocondrias. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de mitocondrias. Tenemos mitocondrias hepáticas presentes en el hígado. Estas tienen altísima densidad mitocondrial. Estas células del hígado tienen alta densidad mitocondrial porque tienen una intensa actividad metabólica en el hígado. O sea, son bastante útiles para todos los procesos metabólicos. Participan en la gluconeogénesis, que es la formación de glucógeno. Participan en la beta-oxidación de ácidos grasos y la detoxificación. Listo. Otro tipo de mitocondria podrían ser las mitocondrias musculares. Estas están presentes en las células musculares, músculo esquelético y cardíaco. Son también bastante abundantes, ya que pues generalmente están produciendo energía para el movimiento tanto del corazón como de los músculos esqueléticos. Son muy abundantes especialmente en el músculo cardíaco, pues es bastante necesaria en este órgano. Producen grandes cantidades de ATP para la contracción muscular y presentan una gran cantidad de crestas. Como les comenté anteriormente, no todas las células van a tener la misma cantidad de crestas y no todas van a tener las mismas formas. Dependiendo la ubicación de estas células y el tipo de células, van a tener diferentes cantidades de crestas o diferentes crestas. Y ahora vamos a hablar de las mitocondrias neuronales. Estas están presentes en el sistema nervioso. Su principal función es sostener la transmisión sináptica
mediante la producción de ATP. Entonces pues van a producir también buenas cantidades o grandes cantidades de ATP para que las señales eléctricas puedan pasar de manera eficiente y las neuronas puedan cumplir con sus funciones. Participan en la regulación del calcio y la señalización celular. En este caso, por ejemplo, cuando entra una señal directamente en la célula, se pueden liberar iones calcio o pueden ingresar iones calcio para mantener la carga en las células del sistema nervioso y también estimular la liberación de neurotransmisores. Bueno, otras mitocondrias que tenemos vendrían siendo las del riñón. Estas ayudan en el transporte activo de solutos y en el mantenimiento del equilibrio ácido-base. Y otras que, en este caso las últimas, vendrían siendo las del páncreas. En este caso suministran energía para la producción y secreción de hormonas a nivel corporal, a todo el cuerpo. Bueno, como les comenté anteriormente, tenemos diferentes tipos de mitocondrias. En este caso, primero voy a hablar sobre las mitocondrias número 1, que son las de crestas laminares. En este caso, pues son crestas más con una forma más específica y alargadas. ¿Estas que tienen? Estas crestas laminares son planas y alargadas y son comunes en células musculares y hepáticas, lo cual va a permitir una buena producción de energía. Ahora vamos a hablar sobre las número 2, que son las vesiculares. Esta tienen forma redondeada o de tipo de vesícula, son menos frecuentes y pueden verse en ciertos tipos celulares con menor actividad oxidativa, o sea, su eficiencia es un poco menor que las anteriores. Y las número 3, que son las tubulares, tienen forma cilíndrica muy parecida a las primeras, predominan en células esteroidogénicas, como las de la corteza suprarrenal o testículos, donde participan en la síntesis de hormonas y esteroides. Estas también son bastante eficientes, pero no tanto como las primeras. Bueno, ahora vamos a hablar de las funciones de las mitocondrias. La principal función de las mitocondrias vendría siendo la producción de ATP, participación en la apoptosis celular, que vendría siendo la muerte celular programada, y el mantenimiento de la homeostasis en el cuerpo para que los niveles siempre estén estáticos, que digamos no vayan a ocurrir cambios que desfavorezcan el cuerpo. Listo. Ahora veamos los mecanismos de la fosforilación oxidativa. Bueno, todo esto ocurre en la cadena de transporte de electrones. Se encuentra en la membrana interna mitocondrial y transfiere electrones desde el NADH y el FADH2 al oxígeno. Y el acoplamiento quimiosmótico. En este caso, la energía liberada se usa para bombear protones, creando un gradiente electroquímico que impulsa la síntesis de ATP. Entonces, acá les voy a mostrar la mitocondria. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Tenemos nuestro piruvato, el piruvato ingresa a nuestra mitocondria. Una vez dentro de él, este se va a convertir en acetil-CoA. Esto mismo puede ocurrir con ácidos grasos, pero pues ya es un proceso un poco diferente. Ingresan los ácidos grasos a la mitocondria y nos va a producir exactamente lo mismo, nos va a producir acetil-CoA. Y este acetil-CoA ingresa a nuestro ciclo del ácido cítrico, que también conocido como el ciclo de Krebs. En este caso, pues en el ciclo de Krebs nos va a liberar CO2 como desecho y nos va a estimular la producción de NADH y FADH. Bueno, podemos también ver las partes de la membrana. Todo esto ocurre en la matriz. También tenemos nuestra membrana externa y nuestra membrana interna. Que nuestra membrana interna es donde podemos encontrar nuestras crestas. Listo. Ahora les voy a mostrar unas pequeñas diferencias en cargas entre las mitocondrias y los cloroplastos. En las mitocondrias podemos ver que las cargas positivas generalmente están en el espacio intermembranal y que en los cloroplastos generalmente se encuentran directamente en el centro, que vendría siendo en nuestro luz del tilacoide. Dependiendo en el punto del ciclo de Krebs, estas son liberadas para la regulación de cargas. Listo. Y ahora vamos a hablar sobre los peroxisomas, que es otro de los orgánulos que tenemos para la producción de energía. En este caso, los peroxisomas lo que hacen es oxidar ácidos grasos
Degradan los peróxidos de hidrógeno, oxidan los ácidos grasos. Estos liberan peróxidos de hidrógeno que son dañinos para las células, pero estos utilizan catalasa, que es una enzima que nos va a ayudar a descomponer estos peróxidos de hidrógeno y que no vayan a producir especies reactivas de oxígeno que puedan afectar o dañar a la célula. Estos están involucrados en el metabolismo de lípidos y de los aminoácidos. ¿Listo? Los ácidos grasos, ¿cómo funcionan esto? ¿Cómo funcionan los peroxisomas? Entonces tenemos lo que son ácidos grasos de cadenas largas. Estos en los peroxisomas van a ser degradados en cadenas más cortas, lo cual nos va a permitir un mejor metabolismo de ellos. Como les comenté, se acortan en fragmentos de acetil-CoA y como desecho van a generar peróxido de hidrógeno como un tipo de desecho, pero este lo vamos a degradar utilizando nuestra enzima catalasa. Los productos generados como el acetil-CoA y NADH son transportados a la mitocondria. Bueno, después de que hemos reducido nuestras cadenas largas de ácidos grasos, estos son transportados a nuestras mitocondrias, en donde los vamos a utilizar para nuestra generación de ATP a través del ciclo de Krebs. Y aquí podemos ver dónde se encuentran ubicados nuestros peroxisomas, en estas partes de la célula. Pueden variar dependiendo, en este caso en el ejemplo lo podemos ver en estas partes. Y como les comenté, es para principalmente la degradación de ácidos grasos, de cadenas largas de ácidos grasos. Ahora les voy a hablar sobre las enfermedades metabólicas hereditarias y su clasificación. En este caso, primero que todo, tenemos la obesidad. ¿Por qué es una enfermedad metabólica? Porque es una alteración del metabolismo de lípidos y carbohidratos. Nos puede provocar resistencia a la insulina, inflamación crónica y cambios hormonales. Predispone a otras patologías como la diabetes tipo 2, la hipertensión y dislipidemias. Bueno, ahora les voy a explicar una pequeña cuadra donde podemos decir si una persona puede tener esta enfermedad y cuál podría ser nuestro método para diagnosticar si una persona puede tener obesidad. Entonces, primero que todo, vamos a calcular el IMC, índice de masa corporal. Vamos a utilizar el peso de la persona y lo dividimos por la altura al cuadrado. Entonces, esto nos va a dar ciertos valores. Si nos da entre un rango del 18.5 al 24.9, esto quiere decir que la persona está en un peso saludable. Si, por ejemplo, nos da un rango de 25.0 al 29.9, nos va a decir que la persona está encima de lo ideal y podría a largo plazo producirse obesidad. En este caso, obesidad grado 1, cuando el resultado de esta operación nos da 30.0 a 34.9, la persona tiene obesidad leve. Cuando nos da del 35.0 al 39.9, tiene obesidad moderada. Y cuando nos da mayor o igual al 40%, quiere decir que la persona tiene obesidad severa o de alto riesgo. ¿Listo? Ahora vamos a continuar con otra enfermedad que va a ser la hipertensión arterial. ¿Por qué esta es una enfermedad metabólica? Porque hay deficiencia o resistencia a la insulina. Se afecta el metabolismo de la glucosa, lípidos y proteínas. Y la hiperglucemia crónica daña múltiples órganos y sistemas. Ahora les voy a mostrar una pequeña cuadra, un pequeño cuadro donde podemos ver los diferentes rangos y cómo podemos decir si una persona puede tener hipertensión o no. Bueno, en este caso tenemos dos diferentes, la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Qué es la presión sistólica? La hipertensión sistólica o la presión sistólica es durante la contracción del corazón. Esta es mucho más elevada porque es cuando el corazón está bombeando la sangre, entonces va a haber mucha más volemia dentro de nuestros vasos sanguíneos. Y la diastólica es cuando el corazón está en reposo, digamos, entre cada bombeo se va a encontrar en reposo. Entonces esta va a ser un poco más baja. Si la presión sistólica nos da menor a 120, esta es normal, pero en el momento diastólico, si nos da 80, sigue siendo normal. Si nos da la sistólica entre 120 a 129, es un riesgo aumentado, lo que quiere decir que esta persona podría
podría tener hipertensión arterial en el futuro. Si nos da entre 130 y 139, quiere decir que esta persona tiene hipertensión leve. Si nos da mayor o igual a 140, esto quiere decir que la persona tiene hipertensión moderada o hipertensión severa. O si nos da es mayor a 180, esto ya quiere decir que es una urgencia médica, ya la persona está superando en creces la cantidad o la presión arterial que debería tener. Quiero hablar sobre la diabetes mellitus. En este caso, ¿por qué sería una enfermedad metabólica? Porque encontramos deficiencia o resistencia a la insulina, porque se afecta el metabolismo de la glucosa y los lípidos y las proteínas, y porque la hiperglucemia crónica daña múltiples órganos y sistemas. En este caso les voy a explicar cómo podemos diagnosticar este tipo de enfermedad. Podemos verificar primero que todo la glucosa en ayunas. Si esta se encuentra entre 70 a 99 miligramos sobre decilitro, quiere decir que es una glucosa normal. Si, por ejemplo, encontramos niveles de 100 a 125 miligramos sobre decilitro, quiere decir que esta persona tiene prediabetes, o sea que está predispuesta a tener diabetes. Adicional, si encontramos valores mayores o iguales a 126 miligramos sobre decilitro, quiere decir que esta persona ya tiene diabetes. Y la última prueba vendría siendo la prueba de la hemoglobina glicosilada. En esta prueba lo que vamos a hacer es verificar nuestra hemoglobina para estar seguros si se ha unido glucosa a esta hemoglobina. Si vemos que la glucosa se está uniendo de manera permanente a la hemoglobina, quiere decir que esta persona tiene niveles demasiado altos de glucosa en sangre. Esto lo podemos detectar si tiene un valor mayor o igual al 6.5%. De esta manera podemos determinar si esta persona tiene hemoglobina glicolizada, que ya sería un poco más avanzado. Ahora vamos a revisar lo que es las dislipidemias o nuestro perfil lipídico. ¿Por qué sería una enfermedad metabólica? Porque esta afecta el metabolismo de las grasas en sangre, porque favorece la formación de placas de ateroma o aterosclerosis, y porque se relaciona directamente con el síndrome metabólico de diabetes, obesidad e hipertensión que vimos anteriormente. Bueno, ahora ¿cómo vamos a diagnosticar esta enfermedad? En este caso, pues vamos a verificar lo que es el colesterol total. Este debe ser menor a 200 miligramos sobre decilitro. El LDL, que es el colesterol malo, debería estar menor a 100 miligramos sobre decilitro. El HDL, el colesterol bueno, debería ser mayor a 40 miligramos sobre decilitro en hombres y de 50 miligramos, mayor a 50 miligramos sobre decilitro en mujeres. Ahora los triglicéridos deberían ser siempre menores a 150 miligramos sobre decilitro. Y ahora para continuar les quiero mostrar, digamos, cómo categorizaríamos una enfermedad metabólica o cómo sabemos cuando una persona puede tener una enfermedad metabólica. En este caso, podemos ver que según la ICIMD nos dice que una enfermedad metabólica es una alteración genética primaria que puede ser heredada por los padres o puede aparecer de manera repentina en la persona. Esta debe comportarse como una alteración en la vía bioquímica metabólica y puede causar un trastorno en sus funciones metabólicas normales. Y bueno, no se requiere que tengan, digamos, algún tipo de marcador específico que indique que tiene esta enfermedad. En este momento no se requiere, si más adelante se descubren nuevos biomarcadores, podría ser bastante útil, pero por este momento no necesariamente necesita tener un biomarcador químico. Y bueno, como les comenté anteriormente, la ICIMD es la que se encarga de clasificar todas estas enfermedades metabólicas hereditarias. Las clasifica de una manera lógica para que pueda ser más fácil diagnosticar a las personas. Estas enfermedades generalmente son genéticas y afectan el metabolismo, o sea, sí, como el cuerpo procesa nutrientes, azúcares, grasas, proteínas y demás. Bueno, en este caso la ICIMD tiene lo que son 24 categorías principales para clasificar los trastornos del metabolismo de ácidos orgánicos o trastorno de lípidos. Dentro de esas categorías hay 124 subgrupos que se clasifican por defectos metabólicos. En este caso no solo
Los clasifica por el tipo de molécula afectada, sino también por el tipo de problema metabólico que la persona pueda llegar a tener. Y ahora les quiero mostrar unos ejemplos de estas clasificaciones. Por ejemplo, tenemos trastornos de aminoácidos, en donde enfermedades, los problemas al procesar proteínas, defectos de ácidos orgánicos, que son fallos en la degradación de las moléculas, enfermedades mitocondriales, fallos en la producción de energía, el uso de las mitocondrias, como lo vimos anteriormente, trastorno de metabolismo de lípidos, alteración en el manejo de las grasas y deficiencia de neurotransmisores, problemas en las señales cerebrales. Estas son algunas de las categorías o de las clasificaciones que tiene la ICIM. Bueno, ahora les quiero hablar sobre el metaboloma. ¿Qué es el metaboloma? Son productos finales de la expresión génica y de las reacciones bioquímicas de una célula o del sistema completo, el sistema biológico. La ciencia que lo estudia se llama metaboloma. Bueno, ¿y qué utilidades tiene el metaboloma? En este caso sería el diagnóstico de enfermedades. Con el metaboloma podemos notar cambios metabólicos que pueden ser indicadores tempranos de enfermedades como el cáncer, diabetes, enfermedades neurodegenerativas, gracias, digamos, a los residuos o los productos finales de todas estas reacciones biológicas. Otra función u otra utilidad vendría siendo la medicina personalizada, que nos permite diseñar tratamientos adaptados al metabolismo específico de cada paciente, ya que, digamos, no todos los pacientes pueden tener los mismos productos finales o pueden tener productos finales con ciertas desórdenes o con ciertas alteraciones. Por este motivo, una medicina personalizada específicamente para los productos que le está teniendo podría tener mejores consecuencias directamente en un paciente específico. Bueno, y otra que podríamos tener como utilidad sería estudiar la nutrición y el impacto de la dieta. Entonces podemos verificar en diferentes pacientes cómo la dieta puede alterar estos productos finales y qué desórdenes podría llegar a tener la persona en su metabolismo y en su salud. Otra función o la función número 4 que podríamos tener o utilidad sería utilizarla en biotecnología para optimizar microorganismos. ¿Cómo utilizaríamos esto? En este caso lo que podríamos hacer sería directamente mirar qué microorganismos podrían producir estos productos finales y cómo estos productos finales se podrían utilizar de manera productiva en cultivos para producir biocombustibles o para producir fármacos o para mejorar la eficiencia de los cultivos. También lo podríamos evaluar en farmacología o utilizar en farmacología, evaluando cómo se metabolizan los fármacos, o sea, el producto final de los fármacos, y para poder predecir efectos secundarios o toxicidades a largo plazo. Digamos, si este fármaco que fue consumido por el paciente nos dio un producto final X, este producto final podemos determinar a largo plazo si puede tener consecuencias negativas en la persona o si podría ser un producto que se puede utilizar sin efectos negativos a largo plazo. Y el siguiente a evaluar vendría siendo investigaciones básicas, utilidades en investigaciones básicas, donde con la información sobre estos productos finales podemos determinar si las células estando en condiciones de estrés, en condiciones de desarrollo, en condiciones de infección, qué productos finales nos van a dar estas células para poder diagnosticar o poder determinar si estas condiciones pueden generar diferentes tipos de productos y si estos productos son nocivos o cuál de estos puede ser más negativo que el anterior. Bueno, y ahora les quiero mostrar un artículo científico. En este caso, investigamos un artículo de terapias basadas en transferencia mitocondrial para el síndrome de Leigh. Este es un artículo de la revista Nature Metabology. Bueno, antes de explicarles o comentarles este artículo, les voy a comentar qué es la enfermedad de Leigh. En este caso es una enfermedad neurometabólica, es rara y progresiva. Esta afecta principalmente el sistema nervioso y es causada por mutaciones genéticas que alteran el funcionamiento de las mitocondrias. Esto, al alterar el funcionamiento de las mitocondrias, se impide una óptima producción de ATP y bueno, esto puede causar múltiples cosas como debilidad muscular, problemas respiratorios, lesiones cerebrales y otras más.
Bueno, ahora les voy a explicar más o menos de qué trató este artículo. Eh, por medio del uso de ciertas terapias en las que prácticamente se le transferían mitocondrias funcionales a las células afectadas, se mostraron que este cambio, esta terapia, mostró que estas mitocondrias aisladas mejoraron la función neurológica, reduciendo la mortalidad en modelos animales infectados por esta enfermedad. Bueno, y como les comentaba anteriormente, se aislaron las mitocondrias funcionales de células donantes sanas. Estas mitocondrias se inyectaron por vía intravenosa. En los modelos animales, lo que sucedió fue que las células afectadas por este síndrome empezaron a absorber estas mitocondrias de manera por medio de la endocitosis y fusión directa, lo cual las fusionaba con su membrana plasmática y les permitía absorberlas. Una vez allí ya las podían utilizar para poder mejorar su producción de ATP. Como en este ejemplo, una vez dentro de las mitocondrias pudieron integrarse funcionalmente para que la célula receptora pudiera mejorar su producción de ATP. Esto mostró bastantes beneficios, tanto en la función neurológica como en la reducción de mortalidad. También los síntomas, digamos, de estos animales tratados, como los que les comenté anteriormente, la debilidad muscular, problemas respiratorios y las lesiones cerebrales. También, bueno, las lesiones cerebrales no fueron revertidas, pero sí se impidió que siguieran apareciendo nuevas. También incrementó la producción de ATP y una disminución en el estrés oxidativo en las mitocondrias. Y bueno, esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen algunas preguntas, no duden en dejarlas en los comentarios y con gusto les respondo.